Para continuar con el programa académico de esta 120ª Jornada Nacional del Notariado Mexicano, contamos con la destacada presencia de nuestro amigo historiador, el licenciado José Manuel Villalpando César, quien nos da con su muy particular estilo, con una plática relacionada con los 500 años del notariado en territorio nacional y específicamente con el inicio de esto. Es profesor de la Cátedra Historia del Derecho Patrio desde 1986. Nada más casi 33 años. Es prácticamente un recién llegado en la materia de historia. Entre otras cosas, dentro de su destacadísima trayectoria, ha publicado 42 libros en distintas editoriales como son Porrúa, de la Escuela Libre de Derecho, por supuesto, donde es y ha sido prosecretario, secretario general y actualmente secretario académico. Como decía, ha escrito 42 libros editados por Porrúa, por la Escuela Libre de Derecho, por Editorial Planeta, por Clio, por Diana, por Grijalvo. Vamos, 42 libros hablan por sí solos. Ha escrito centenares de ensayos y artículos y, entre otras cosas, actualmente tiene el programa de radio número 1 de rating a nivel nacional en temas históricos. Para quienes han tenido la oportunidad de escucharlo, es un verdadero placer y un gozo escuchar la historia que quiero vivir todos los sábados por Radio Fórmula. Semana a semana participa o ha participado en la Radio Nacional, entre otros, en Monitor, en el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Fórmula. Ha sido coordinador de investigación histórica de Editorial Clio. Justamente el año pasado todos tuvimos la oportunidad de presenciar, ¿no?, una serie de programas que justamente Editorial Clio, en coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, realizó. Entre otras muchas cosas, ha sido investigador y asesor histórico en la telebiografía El vuelo del águila. Para aquellos que tenemos más de 30 años, poquito más, recordaremos por supuesto esa novela histórica. Fue guionista, ustedes saben lo que es eso, o sea, le ha tocado justamente realizar el guión, escribir, y además de ser adaptador de la telenovela histórica también, La Antorcha Encendida. Ha ganado, entre otros muchos reconocimientos, el Premio Nacional a la Mejor Recreación Literaria sobre Símbolos Patrios, el Premio Nacional de Historia. Ha sido condecorado por la Sedena por su trayectoria como historiador de las Fuerzas Armadas. Participa y ha participado justamente con la Sedena, con el Centro de Estudios Superiores Navales, etcétera. Ha sido coordinador ejecutivo de la comisión organizadora del Bicentenario, de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia de México y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Como ustedes se darán cuenta, haciendo esto un breve resumen, el licenciado José Manuel Villalpando es todo un maestro y experto en materia de historia. Además, y como les tocará corroborar en unos minutos más, es un deleite, como ya mencioné, un verdadero gozo el escuchar su estilo muy particular de cómo nos transmite la historia que otros vivieron y la historia que queremos vivir. En este momento, el licenciado Villalpando iniciará su plática justamente con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, Diego de Godoy y otras historias más. Les pido un fuerte aplauso para nuestro expositor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco infinitamente que estén aquí, que ya hayan ingresado porque entiendo que afuera está más sabroso el platique. Así que ustedes que decidieron penetrar al auditorio, pues se los aprecio enormemente. Los demás se van a perder la primera parte. Quiero también, ya formalmente hablando, agradecerle por supuesto a esta Asociación Nacional de Notarios que me hayan convidado en esta ocasión. Y particularmente le agradezco a mi querido alumno entonces,
colega profesor hoy en día, distinguido notario público, don Gerardo Aparicio, que se haya fijado en su viejo maestro para invitarme a platicar con ustedes sobre un tema que quiero anticiparles que va a ser bastante heterodoxo. No es una historia convencional, ni tampoco muy formal ni solemne, al contrario. Vamos a encontrar algunos momentos en que no sé si nos dará risa o pena lo que voy a platicar. Así que yo espero de su benevolencia y que me disculpen los arrebatos históricos que en algún momento tendré que decir. También quiero, y este es el momento oportuno, hacer mención que esta plática la dedico a un querido maestro mío, vivo, está vivo afortunadamente, gracias a Dios, pero quien me llevó a la senda de conocer este capítulo de nuestra historia, particularmente del notariado, que fue mi profesor en la Escuela Libre de Derecho hace ya 45 años, que es además hoy en día el decano de los maestros de la Libre, y me refiero, usted lo han de conocer a algunos de ellos, a don Francisco de Icaza Dufour, mi querido maestro, a quien le platiqué que por qué no venía y pues nada, me hizo una señal muy fea. Así nos llevamos él y yo, pero lo entendí. Y le ofrecí que se la dedicaría a él porque le va a gustar. Bueno, el tema es muy sencillo y se puede resumir en una pequeña frase. Veracruz, este puerto, fue fundado entre el 21 y 22 de abril del año de 1519, es decir, hace 500 años, medio milenio, y tenemos noticia clara y fidedigna de la fundación gracias a una escritura, a un acta notarial que fue llevada ante el protocolo del notario o escribano, para ser más precisos, Diego de Godoy, que es quien levanta la escritura y en la que hizo constar que había una expresa voluntad de cerca de 400 y pico de personas de fundar ciudad, que estas mismas personas, al hacer uso de esta manera tan peculiar de fundación por medio de la expresión o de la voluntad del pueblo, al mismo tiempo que manifestaban esta voluntad, también designaban autoridades y que tenía como finalidad el asentarse permanentemente en estas tierras, que ni nombre tenían todavía en ese momento, pero a la cual bautizarían como la Villa Rica de la Veracruz. Hay, por supuesto, un personaje predominante en todo esto, que es Hernán Cortés, y hay otro que pasa desapercibido normalmente, pero que sabemos que es muy importante, que es el escribano público Diego de Godoy. Esta es la historia que voy a platicar en este momento. Ustedes dirán, pues ya acabó. Pues no, vamos a rascarle a esta pequeña narración, que verán ustedes que es sumamente interesante, entretenida y bastante provocadora. ¿Por qué fundan Veracruz? Bueno, lo fundan porque, como todos sabemos, justamente el Viernes Santo de 1521, que era 19 de abril, arribó a San Juan de Ulúa la pequeña escuadra de 12 barquichuelos que comandaba Hernán Cortés y que venía con el encargo del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para explorar estas costas y con la misión específica, según dice sus instrucciones, de rescatar oro, que es un eufemismo precioso que significa róbense el oro, tómenselo a quien lo tenga, porque evidentemente el oro no estaba ahí nada más. El oro ya estaba labrado, trabajado y estaba, por supuesto, en los brazos, en los cuellos, en las orejas, en las narices de los indígenas. La instrucción, pues, es muy amplia: rescatar oro, que en un eufemismo castizo es róbenselo, quítenselo, mátenlo, porque para poder quitarle del collar a un individuo que lo trae en el cuello, pues hay que cortarle el cuello, por supuesto, ¿no? Esta es la instrucción que tiene Diego Velázquez, pero como todos sabemos, Hernán Cortés, ya estando primero en San Juan de Ulúa, se dio cuenta que del otro lado, enfrente, en la tierra firme, había una gran
multitud de indígenas que lo estaban esperando, porque ya sabían de la presencia de los extranjeros, ya que primero, un año antes, Juan de Grijalva había venido a estas tierras, y segundo, ya Moctezuma, el tlatoani de Tenochtitlan, estaba enterado y había enviado una delegación para saludar a Cortés, para ver qué se le ofrecía y para ver si se iba. Así que Cortés decidió acercarse a tierra firme, desembarcar. Ya tenía para ese momento la ayuda de sus intérpretes, Jerónimo Aguilar y Doña Marina, así que pudo comunicarse fácilmente con los enviados de Moctezuma y enterarse, pues, que era un gran imperio, que más allá de los montes nevados que se veían a lontananza, había una ciudad poderosísima al mando de un hombre que era casi un dios llamado Moctezuma, que tenía muchísimos miles de vasallos, que era un imperio poderoso, rico, el más importante de toda esa zona. Y por supuesto esto, más los regalitos que le llevan, despertará el apetito voraz de Cortés y de todos los suyos. Pero para poder entrar a ese imperio, para poder avanzar a tierra firme, tenían que hacer un lado las instrucciones del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que eran específicamente claras y explícitamente prohibían el internarse. La facultad concedida a Cortés en este documento era únicamente, como decía el lenguaje de aquel tiempo, costear, andar por la costa, solamente recorrer el litoral y sí, por supuesto, desembarcar en aquellos puntos donde hubiera población que tuviese, por supuesto, el oro que fuese factible rescatar en los términos que ya comentamos. Pero ahí estaba la oportunidad. Cortés se estaba enterando de que había un imperio magnífico allá atrás de las montañas, pero además, y esto es lo más importante, se enteró de que en esta zona, particularmente la veracruzana hoy en día, varias otras naciones, como los totonacas, eran acérrimos enemigos de los mexicas, los aborrecían, estaban en guerra permanente y la superioridad militar mexica les había impuesto una serie de tributos entre los que se encontraban no solamente bienes, sino sobre todo vidas para el sacrificio, y esto hacía que las condiciones particulares denotaran que había una profunda división entre las naciones indígenas. Cortés, como veremos, un hombre con una inteligencia superlativa, se dio cuenta que esta era la gran oportunidad porque podría penetrar en el territorio para conquistarlo, aprovechando su propia inferioridad numérica, pero que se vería multiplicada por miles gracias justamente a los aliados que iría encontrando al paso, porque se dio cuenta del odio tremendo que las demás naciones sentían hacia los déspotas de Tenochtitlan. Este era el gran secreto, esta era la oportunidad de la vida para Hernán Cortés, y para poder llevarla a cabo, para poder cumplir con lo que él mismo se había prometido como un aventurero que llegase, como soñaban en los libros de caballería antiguos, a hacer grandes hazañas, tenía que librarse de estas malhadadas instrucciones que le había dado su gobernador de Cuba, Diego Velázquez. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la solución ya la sabemos: fundar una ciudad. Fundar una ciudad, lo que implicaba, por supuesto, la presencia de un escribano, pero implicaba sobre todo la presencia de una inteligencia jurídica superior. Y en aquel tiempo los escribanos no la tienen. Como ustedes bien saben, en esta época, que es la salida de la Edad Media y principio de la Edad Moderna en España, ser escribano es una profesión práctica que no requiere de estudios universitarios, que no exige el título de abogado ni licenciado en Derecho, que es simple y sencillamente un amanuense que con el tiempo logró conocer no solamente los estilos de redacción, sino particularmente las leyes aplicables a las operaciones cotidianas de la gente. Y esto era Diego Godoy. Y esto eran los demás escribanos que venían con él, que no era el único. Se requería alguien que supiese, alguien que estuviese enterado
de cuáles eran las posibilidades político-jurídicas que bastaran para poder librarse del contrato de comenda y las instrucciones que había con Diego Velázquez para legítimamente poder deshacerse de ellas e internarse en el territorio. Este es el gran misterio y la gran pregunta. ¿Cómo lo hizo Cortés? Bueno, lo hizo de varias maneras, por supuesto. Déjenme simplemente empezar con algo muy curioso. Escribiría él y los miembros del Cabildo Veracruzano su primera carta de relación, en la que le informaron al rey todo lo que van a hacer, que ahorita lo platicaré. Pero Hernán Cortés, repito, una mentalidad privilegiada, un hombre que conoce el derecho, que conoce la política pública española, también nos ayudó a establecer que en ese mismo 22 de abril o los días siguientes, además de que conmemoramos el establecimiento del primer municipio en México, a la vez que conmemoramos equivocadamente la primera escritura pública en México de un notario, porque no fue ahí, también celebramos, y escuchen amigos esto porque hay que celebrarlo, los 500 años de la corrupción en nuestro país. Con una mordida. Moctezuma, decía yo hace un momento, tenía el interés de que se alejara Cortés. Ya por noticias que él tenía de lo que había sucedido tanto en Cozumel, como en Centla, en Tabasco, como en la anterior expedición de Grijalva o la pretérita de Hernández de Córdoba, se dio cuenta que a los españoles les gustaba mucho el oro y la plata, que tenían predilección por esos metales a los cuales ellos atribuían gran valor, mientras que para los aztecas eran simplemente objetos decorativos. Pero pensó Moctezuma, bueno, si les gusta eso, pues vamos a darles para que se vayan. Primera mordida. Le mandaron a Hernán Cortés, de parte de Moctezuma, 2 valiosísimos regalos. Cuentan las crónicas, como Bernal Díaz del Castillo, que cuando lo vieron los españoles y particularmente Cortés, quedaron maravillados de la calidad y del valor inmenso que tenían esos regalos, que para Moctezuma era desprenderse de casi nada, porque les había mandado el sol y la luna. Un sol de oro bruñido, de diámetro de 2 varas, casi 2 metros, y una luna mucho más pequeña, de plata también bruñida, más pequeña, de 1 vara de diámetro, que medido en pesos de aquel tiempo debe haber sido una fortuna verdadera. Para Moctezuma no le era tanto el valor, pero sabía que eso le gustaría a los españoles y por supuesto cuando lo reciben quedan impresionados y naturalmente agradecidos. Y lo que no supo Moctezuma es que con ese regalo tan prodigioso, lo único que consiguió no fue que se alejaran, sino despertarles más el apetito por ver qué había en aquellas tierras. Pero Cortés, que es muy listo, decidió, esta es la segunda mordida en los mismos días. Escuchen que esto merece que se cometa en una mañanera. Decidió enviarle, junto con la primera carta de relación para su real aprobación al rey, la acompañó por si las dudas y para asegurar el efecto del escudo, del sol y de la luna. La segunda mordida es de Cortés para el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Todo sucede en la misma semana. Cortés recibe los regalos, se da cuenta de su valor y Cortés mismo lo traslada al emperador. Como cualquier agente de tránsito que recibe la mordida de nosotros y le da parte a su jefe. Enteramente igual. Así que, gracias a don Hernán Cortés, a Moctezuma y a Carlos V, también conmemoramos en este país, repito, el medio milenio de corrupción. Y esto pues no se festeja. Pero bueno, resulta ser que Cortés sabe lo que hace. ¿Por qué lo sabe? Porque es un profundo conocedor de la materia. Cortés mismo era escribano, pero no lo sabía por escribano. Naturalmente todos hemos oído hablar que Cortés estudió en la Universidad de Salamanca. Sí, efectivamente, empezó a estudiar el bachillerato en leyes. Su familia tenía la ambición de que este muchacho, un hidalgo, es decir, un hijo de algo, un noble pobretón, pudiese tener un buen vivir.
y la carrera de abogado lo garantizaba. Eso sí, ir a la universidad en aquel tiempo significa que es del 8% de la población que sabe leer y escribir y que tiene estudios. Es decir, es un hombre que para su tiempo ya simplemente el hecho de poder asistir a las aulas de la mejor universidad española en su momento, claro, había 12, Palencia y Salamanca, pues significaba que tenía una cultura por lo menos superior al común de los que venían con él en expedición. Estuvo allí un par de años efectivamente estudiando latinidad, que era el paso previo, la preparatoria de aquel tiempo para poder ingresar después a la Facultad de Derecho. Y mientras estuvo allí vivió en la casa de un escribano que era pariente político suyo, porque la esposa, doña Inés de Paz, era media hermana del padre de Cortés. Este hombre se llama Francisco Núñez de Valera y es escribano público y además es maestro en la Universidad de Salamanca. Acoge muy bien al joven Hernán Cortés, ahí lo tiene, con él hace sus primeras prácticas notariales o de escribanía. Va, por supuesto, al oficio de escribano que tiene este señor, ahí trabaja en las tardes, en la mañana va a la escuela, también el señor es su maestro. Y le toca un momento en la Universidad de Salamanca grandioso, porque él ingresa en el año de 1499, exactamente 7 después de que se ha descubierto América, cuando en esta misma universidad, en Salamanca, se están ya discutiendo los grandes problemas que significan desde el punto de vista jurídico la aparición de un mundo nuevo que reclama soluciones nuevas. Y esto es un problema de profunda filosofía jurídica política y tiene el honor Hernán Cortés de escuchar las voces en las conferencias del primer gran humanista español que está allí dando clase, hablando de eso, donde aparecieron nombres de una cuarta raza que ni Dios conocía, porque la Biblia habla de los chinos, de los amarillos, de los blancos, de los negros, pero no de los cobrizos, y parecía ser que este nuevo mundo era tan nuevo hasta para Dios. Y esto lo dice nada más ni nada menos que Pedro Mártir de Anglería, el primer humanista español, maestro de Salamanca, conferencista en los grandes actos públicos que había en aquella universidad en ese año de 1499, donde comienzan a plantearse estos temas importantísimos de qué hacer con esa cosa que se apareció en medio, que todavía no se llama América, pero que ya comienzan a decirle las Indias. ¿Qué hacer con ellas y qué hacer con su gente, por supuesto? Así que es un momento especial en esta universidad y a Cortés, un jovencillo apenas, le toca escuchar estos primeros grandes debates que hablan de ese mundo en donde lo mismo hay cosas extrañas como los papagayos, hasta unas cosas raras que se fuman, que es el tabaco, del cual ya todos se aficionaron, porque ya todos fuman, eso sí. Bueno, y también les trajeron sífilis. Hubo premio, por supuesto, ¿no? Hay naturalmente un episodio muy curioso que el propio Cortés le narró a su primer biógrafo, que ya sé que los autores que son muy pacatos les da pena decirlo, pero Cortés tiene que salir de Salamanca porque se rompió una pierna trepándose de una barda a tratar de escapar de un marido ofendido porque estaba con su esposa. Ya sé que eso les da pena a mucha gente que lo diga, pero eso pasó, ¿no? Era un chamaco en la plena flor de la edad y había seducido a la esposa de un maestro, pues bueno, así pasa. Y de ahí se fue a su casa una temporada, pero luego este tío político Francisco Núñez Valera fue promovido a escribano de la ciudad de Valladolid y se va con él. Pero además, y esto es lo más importante de todo, este mismo personaje, Francisco Núñez Valera, que era escribano público, es nombrado relator del Consejo de Castilla. Es decir, es la persona que hace los resúmenes de todos los asuntos que se llevan ante el conocimiento del Consejo que van a ser sometidos al rey. Y obviamente este hombre los dicta. ¿Quién los pone por escrito? Su joven amanuense, que es Hernán Cortés, quien así se entera, a veces de los asuntos de las compraventas, de los comodatos, pero a veces también de las demandas de los municipios españoles por hacer valer sus fueros y por aplicar las 7 partidas, conforme se los habían ofrecido los propios reyes durante los días de la Reconquista. Y aquí está el gran secreto. Cortés se entera desde ese momento, gracias a los litigios que está presenciando y escribiendo, que en España, en la vieja Castilla,
En los días en que se combatía a los moros invasores en aquella larga lucha que duró durante 7 siglos, muchas veces el pueblo se reunía, hacía una asamblea, por supuesto ante un escribano, declaraban su voluntad de fundar ciudad y directamente se sometían al rey. Y el rey, precisamente por extender sus dominios, por tener un punto de avanzada en territorio moro, por tener además también ya vasallos fieles que pudieran hacer la defensa y avanzar inclusive sobre los árabes, el rey les concedía un fuero, les concedía su real protección, les daba su benevolencia, estableciéndoles el privilegio, y esto es bien importante, que habría una relación jurídica entre el monarca directamente con la ciudad, sin ningún señor feudal en medio, sin autoridad intermedia. Este era el gran secreto jurídico que Cortés pudo descubrir precisamente en su trabajo de amanuense en la relatoría del Consejo de Castilla, cuando seguramente su tío político Núñez de Valera le dictaba los casos que había que presentarle al monarca, y muchos de ellos, porque esto sucedió durante los primeros 20 años del siglo XVI, muchos de ellos son los famosos pleitos de los comuneros de Castilla, que están exigiendo los derechos que los reyes les quieren conculcar cuando sus antepasados se los habían concedido en la lucha contra el moro. Y se está pleiteando. Ustedes conocen un poquito de historia, en 1521 en Villalar, la gran batalla en la cual finalmente los comuneros son derrotados, pero es una larga brega jurídica en la que estas ciudades que llegaron a ser independientes porque los reyes lo consideraban así para extender y ensanchar el dominio castellano sobre tierra mora, los propios reyes los fueron reduciendo y por lo tanto los comuneros, los municipios, pleiteaban ante el Consejo de Castilla para defender sus derechos. Ahí es donde se entera Hernán Cortés de cuál es el secreto del asunto, que más tarde, en ese momento no lo pensó por supuesto, pero más tarde va a aplicar cuando funde Veracruz. Naturalmente después de ahí va a seguir como escribano, porque va a pasar a América con su tío Nicolás de Obando, que ha sido nombrado gobernador de la isla de la Dominicana. Llega a América, va a ser 5 años escribano público el propio Hernán Cortés, y es un muchacho que tiene mucha experiencia para ese momento, sabe perfectamente bien de escribanía, ya ha sido amanuense de escribano durante 5 años, 2 años en Valladolid y otros 2 en Salamanca. Así cuando llega, su tío el gobernador lo nombra escribano público, va a estar 5 años en esta función, le va a ir muy bien por supuesto, va a pasar a Cuba, muy amigo del gobernador Diego Velázquez, quien le va a otorgar la escribanía número 1 en la capital de Santiago de Cuba en ese momento, lo va a hacer alcalde de la ciudad, es decir, juez de primera instancia, y lo va a hacer también tesorero de la ciudad, lo cual implica que es el número 2 en el gobierno cubano y sigue acumulando experiencia jurídica y política. Por eso, cuando encabeza la expedición, cuando decide finalmente deshacerse de la obediencia de Diego Velázquez, no tiene duda alguna de cuál es la solución jurídica que debe proponer. Fundar ciudad para que la ciudad apele directamente al monarca, se someta a su vasallaje y el rey le otorgue su protección sin autoridad intermedia, o sea, sin el gobernador de Cuba en medio. Y, repito, para asegurar que el rey viera con benevolencia esta petición que hace el municipio de Veracruz, le mandó los 2 escudos, el de oro y el de plata. Con eso el rey iba a sonreír. Y efectivamente el rey sonrió, porque al rey también le gustaba mucho el dinero. Así era aquello. Algo bien importante. Naturalmente, para no quedar mal como un subalterno insubordinado con Diego Velázquez, que podría acusarlo de que había tramado todo esto para simple y sencillamente desobedecerlo, Cortés en su primera carta de relación narra una trama maravillosa, que es una historia que solamente el rey se tragó gracias a los escudos de oro y plata. Que él estaba en su tienda de campaña ahí en los arenales de Veracruz, justo donde está hoy el malecón y el edificio de faros, que ahí había arena, frente a San Juan de Ulúa. Estaba tranquilamente, quitado de la pena, comiendo, cuando de pronto llegaron sus hombres, lo arrestaron,
se amotinaron y de pronto se dio cuenta que él, estando ya encadenado, toda la tripulación, todos los soldados se reunieron en la asamblea, le pidieron a Diego Godoy que escuchara que era el escribano real y manifestaron todos espontáneamente su voluntad de fundar ciudad, y Cortés les gritaba: no, no lo hagan, tenemos que obedecer a Velázquez. Y por supuesto el pueblo no le hizo caso, y el pueblo, así como en consulta popular de esas que se hacen hoy en día, votaron por fundar y constituir el municipio. Y ¡oh sorpresa! Al momento en que, por supuesto, piden que se someta directamente al vasallaje de su majestad, designan autoridades y Cortés, sorprendido, no quería aceptar, pero a él lo nombran capitán general y justicia mayor del municipio, y él, obligado por la amenaza de muerte que lo tenían sus hombres, se vio precisado a aceptar tal encomienda. O sea, es maravilloso, ¿no? Bueno, esa es la parte histórica chistosa. Ahora, déjenme decirles algo más interesante. Cortés era muy cuidadoso con las formas jurídicas. Era un hombre que tenía una especie de muy estricta cultura de la legalidad. Le encantaba, quizá porque había sido su propio oficio, andar con un escribano. O sea, con un notario de aquel tiempo, ¿no? Ahí a un lado, siempre andaba con él para todas partes. Pero no solamente había uno. Cortés llegó a Veracruz con 3 escribanos. Lo que pasa es que la historia que les quiero platicar, en realidad todo lo anterior fue el prólogo. Esto es lo que yo le debería proponer a Gerardo Aparicio, que es lo que quizás muchos no saben. Pero fíjense, esto es bien interesante. Todas las expediciones que venían a América tenían, por virtud de las propias ordenanzas españolas, la obligación de llevar varias personas a chaleco, ¿no? A fuerza. Un sacerdote, evidentemente. Cortés traía 2, por si las dudas. Es que siempre se moría uno porque el clima y los mosquitos y las flechas de los indios y esas cosas. Tenían que llevar los oficiales reales, un factor y un veedor, como una especie de auditor, y tenían que llevar forzosamente escribano. Y siempre llevan repuesto, porque se pueden morir muy fácilmente. En aquel tiempo pues era muy factible la muerte de los expedicionarios, y entonces cada expedición normalmente llevaba 2 escribanos. Pero Diego Velázquez, que ya sospechaba de Cortés que era medio pillín, les voy a platicar porque, miren, es un chisme que no tiene nada que ver, pero es interesante, porque Cortés y Diego Velázquez eran concuños. Los dos conocieron, estando en Santiago de Cuba, a 2 hermanas que dicen que estaban guapérrimas, que llegaron ahí seguramente a buscar marido, que eran las hermanas Suárez Marcaida. Y entonces, por supuesto, luego se apersonaron con el gobernador y con el alcalde de la ciudad, con Diego Velázquez y con Cortés, anduvieron con ellas, y Diego Velázquez pues se casó con la señora, con la mayor, y Cortés pues le prometió matrimonio a la menor, pero nada más, para decirlo bonito, nada más la entretuvo, la usó. Y ya no quiso casarse. Bueno, Diego Velázquez, ofendido, lo metió a la cárcel, y Cortés estuvo preso durante casi 2 semanas hasta que cumpliera la palabra de matrimonio que le había ofrecido a Catalina. Y para que no se escapara, cuando ya cumplió la palabra, el propio gobernador de Cuba fue su testigo de boda ante la iglesia, para que no se escapara. Entonces ya Diego Velázquez tenía sus sospechillas de que Cortés lo iba a traicionar, como en efecto sucedió. Y entonces, pues bueno, le mandó con 2 escribanos, pero por si las dudas, le mandó a uno de su confianza, un amiguísimo de Diego Velázquez. ¿Quién? Diego de Godoy. El que parece el bueno en la película, van a ver qué tipo, ¿eh? Esa es la que creo que no se saben. Pero bueno, fíjense, trae 3 escribanos cuando llega a Veracruz. Diego Godoy, que repito es el consentido preferido y el espía de Diego Velázquez. Otro más, que es un personaje muy simpático, que se llama Pedro Gutiérrez de Valdelomar. Y otro más muy anodino, que se llama Jerónimo de Alanís. Los 3 son escribanos reales. Es decir, su patente de escribano está proveída directamente por el Consejo de Castilla. Son escribanos del rey. Esto es bien importante porque había graduación de escribanos, ¿eh? Hay escribanos de gobierno
y aparte hay escribanos municipales. Bueno, estos eran del más alto nivel, eran escribanos reales, no eran abogados, eran peritos en la elaboración de escrituras de todo tipo, pero los tres venían en expedición. Cortés, que era muy cuidadoso, repito, quiso que todo lo importante que hizo durante la conquista, todo, absolutamente todo lo importante, pasara ante la fe del escribano. Lo cual lo hace muy atractivo porque afortunadamente hay muchos de estos documentos todavía que pueden consultarse y el pobre escribano pues nada más le tocaba pues hacer constancia de lo que estaba mirando, pues le cortaron el cuello y tiene que ponerle cortado en el cuello. Los testimonios notariales del siglo XVI, ustedes los han visto ahí en el Archivo de Notarías en México, son maravillosos. Claro, los que se refieren a procesos penales y a causas criminales, ¿no? Los civiles pues, son bonitos, pero no son interesantones desde el punto de vista morboso. Los otros sí, porque los escribanos tenían esta misión de dar testimonio cabal de lo que están mirando y oyendo. No sé si ustedes han visto los testimonios de los escribanos de la Inquisición, son fabulosos, porque como no hay grabación y no hay video, no hay YouTube, cuando están presentes en los interrogatorios y está torturándose a alguna persona sujeta en la sesión de tormento, los escribanos anotan, le dieron la vuelta al torno y el acusado dice, ¡ay! Y le apuntan el ¡ay! Eso es fabuloso, ¿no? Lo tienen que hacer en vivo y a todo color por escrito para que se entienda lo que está pasando. No hay otra manera de reproducir lo que sucede en ese momento. Bueno, el caso pues que trae tres escribanos. La primera vez que usa un escribano Hernán Cortés es en Centla, en Tabasco. Allí se levanta la primera escritura pública en lo que sea después México nuestro. No es aquí, con respeto a los veracruzanos, no es aquí. La primera escritura pública y la segunda también sucede en Tabasco. Pues sí, bravo por los tabasqueños, bueno, está bien. Claro, no todo pasa en Tabasco, claro. Pero bueno, está bien. Ahí sucede la primera escritura pública. La primera escritura pública tampoco fue Diego Godoy el notario. El primer escribano que levanta una escritura en territorio de lo que será México después, allí en Centla, en Tabasco, es precisamente Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez es un tipo que, si bien es escribano real, era al mismo tiempo escribano también en Santiago y era la competencia de Hernán Cortés, porque también era escribano, pues, era su competidor, pero se caían bien porque eran compañeros de parranda. Y al igual que Cortés, era bravucón, peleonero y matón. Y le va a encantar esto. Entonces, a él que le tiene más confianza, porque a Jerónimo Alanís ni lo conoce, acaba de llegar apenas a Santiago y lo mandaron para México. A Diego Godoy ni lo quiere ni ver, porque sabe que es el espía de Diego Velázquez. En cambio, su amigote Pedro Gutiérrez, que es su compañero, repito, de parrandas, a él le pide que levante la primera escritura en la que se hace constar, por la voz del propio escribano, cómo se les requiere a los chontales que están allí armados y en son de guerra, se les requiere de paz para que depongan las armas, porque el argumento que seguramente ustedes han escuchado que elaboró el jurista Juan López de Palacios Rubios, de que vienen en nombre del rey a traer la verdad y que han sido designados ellos los enviados y misioneros especiales para ello y que el Santo Padre le había dado ese territorio al rey de España, en fin, toda la historia que no voy a platicar ahorita. Esto hay que decírselo, por supuesto, vía el intérprete en ese momento, Jerónimo de Aguilar, hay que decírselo a los mayas chontales que escuchan y por supuesto se preguntan, ¿no? En maya, ¿y ese señor el Papa quién es para regalar lo que no es suyo? Pero bueno, son cuestiones de la historia simpática, ¿no? Y entonces, como se resisten, Hernán Cortés le ordena a Pedro Gutiérrez, cierra el acta y di que no se acatan y no se someten. Así que a cañonazo limpio, ya, los destrozan, los hacen pedazos, y entonces viene la rendición del cacique Tabasco, que así se llama el hombre, por eso se llama Tabasco, en honor del cacique Tabasco, con doble O, que era el que gobernaba por allá. Y en la segunda acta, fíjense qué interesante, se realiza en el protocolo, por cierto, ya desde 1503, los escribanos públicos, por disposición y una ordenanza pragmática de la reina Isabel la Católica, deben levantar sus escrituras en libro encuadernado de papel entero.
Así que ya están cargando el protocolo, ya andan con el libro. Y en el mismo protocolo de Pedro Gutiérrez se asienta la segunda acta. Pero fíjense qué interesante, con la asistencia de Pedro Gutiérrez, quien firma hasta abajo, el acta comienza, o comenzaba, porque se perdió, con la redacción y la explicación de que le está levantando el otro escribano Diego Godoy, porque Pedro Gutiérrez, que le entró con furor al combate, se lastimó la mano. Se le han de haber dado un machetazo, le han de haber pasado algo, y apenas pudo firmar. Así que en el protocolo del escribano Gutiérrez, el otro escribano asienta el acta, que es bien importante esta acta. Primero, el sometimiento de Tabasco, en el que acepta ser vasallo del rey de España. Segundo, el maravilloso regalo que le hace Tabasco a Hernán Cortés, consistente en 20 chamaconas, una de las cuales es doña Marina. Pues lo apuntaron en el acta. Y tercero, más importante aún, y esto es por sugerencia de un sujeto que ahorita voy a hacer mención de él, que se llama Pedro Hernández, quien le dice a Hernán Cortés: oye, no se te olvide tomar posesión en nombre del rey. Ah, sí, cierto. Cortés toma posesión de la tierra en nombre de Carlos I de España. Es decir, el acta del escribano tiene estos tres contenidos: la sumisión de Tabasco, el regalito de las 20 chamaconas y la toma de posesión de Cortés de esa tierra en nombre del rey de España. Ya llevamos 2 escrituras públicas. Sabemos su contenido porque las platica López de Gómara, las platica Bernal Díaz del Castillo, las platica todo mundo, pero el libro, el protocolo se perdió. Déjenme adelantar que Pedro Gutiérrez, el notario, el escribano, pues andaba con su libro a cuestas todo el tiempo. Seguramente cuando llegó a Veracruz todavía no estaba bien de la mano, por ello tuvo que recurrir Cortés a Diego Godoy. Pero llegan hasta México y el libro se pierde en la huida espantosa el día de la noche triste, cuando dejabas todo o dejabas la vida. Así que dejaron todo, salieron corriendo, y entre las cosas que dejó, ya imagino cómo pesaba el protocolo, ¿verdad? Andar corriendo entre la lluvia, entre los flechazos, con protocolo cargando, pues ahí te ves protocolo, ¿no? Y se perdió el protocolo de Pedro Gutiérrez, quien además ya no quería ser escribano porque, decía yo, como era compañero de parranda de Hernán Cortés y le gustaban los trancazos, desde el primer momento decide que mejor quiere ser soldado y se va a convertir en uno de los conquistadores más bravos y feroces. ¿Ustedes se acuerdan del episodio aquel de que Hernán Cortés tiene que regresar hacia Veracruz porque desembarcó aquí Pánfilo de Narváez? ¿Se acuerdan? Nos platicaban en la primaria. Llegó Pánfilo de Narváez a imponer el poder de Diego Velázquez. Bueno, cuando finalmente Narváez es derrotado, vencido y capturado, como castigo, Cortés estaba pensando qué hacerle para que fuera de escarmiento, y Pedro Gutiérrez, que es su compinche de cantina, dice: yo me encargo, y con su puñal le sacó un ojo a Narváez. Para que vean, este era Pedro Gutiérrez, que era verdaderamente grueso, pero perdió el protocolo. Pues sí, pues no perdía la vida, sobrevivió, eso sí. Tercer acta, la tercera escritura levantada en territorio, lo que será después México, sí, ahora sí, es la de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, levantada por el escribano Diego de Godoy, porque su amigo pues no podía, porque tenía la manita desconchavadita. Entonces tuvo que entrarle el otro, de quien Cortés sospechaba que no le era leal, porque en efecto era el espía de Diego Velázquez. Y aparte un tipo que ahorita verán, de lo peorcito. Esa es la tercera acta. Hay una cuarta acta aquí cerquita en Zempoala, también levantada por Diego de Godoy, cuando el cacique gordo de Zempoala también se somete al vasallaje de Carlos V, cuando acepta además también darle a el propio Hernán Cortés miles y miles de vasallos, lo cual cumple, y el primer ejército que avanza son, sí, 500 españoles, pero ya vienen con ellos 8,000 totonacas, que es la provisión de indios, como dice el propio texto, que le dio el cacique de Zempoala a Hernán Cortés. Pero Diego Godoy no es de sus confianzas, insisto. Una facultad que tienen en todo el régimen foral los municipios
es que los cabildos pueden designar autoridades, pero también designan al escribano. Y entonces, a Diego Godoy lo deja en Veracruz, al igual que al otro, al desconocido Jerónimo Alanís, porque no confía en ellos. Uno porque no lo conoce y el otro porque sabe que es el espía Diego Velázquez, y decide y le pide al cabildo veracruzano, dado que Pedro Gutiérrez ya no quiere ser escribano, sino quiere dar espadazos, que le designen a un escribano nuevo, un escribano municipal designado por el cabildo veracruzano, que va a ser nada más y nada menos que este personaje que hace un momento comenté, Pedro Hernández. ¿Quién es Pedro Hernández? Bueno, es un extremeño de Badajoz, igual que el propio Cortés, que es su cuate, y que trabajó durante casi 5 años, tanto en la Dominicana como en Cuba, como su propio amanuense. Es su ayudante. Fue ayudante de notario del escribano Hernán Cortés. Era su amanuense. A él pide que lo hagan escribano. Y la conquista, todo lo demás, todo lo que siga a partir de ese momento, todo se va a levantar ante la fe del escribano público Pedro Hernández, un escribano municipal, repito, designado por la autoridad municipal de Veracruz, que por supuesto no tenía la categoría en estatus de lo que podría ser los escribanos reales como Godoy y los otros, pero era el escribano de su confianza. Y a Diego Godoy lo dejó abandonadito en Veracruz porque no confiaba en él. Pedro Hernández elabora la 5ª escritura que se levanta en lo que será territorio nacional, cuando en Tlaxcala, mediante también un documento público, el pacto entre Xicoténcatl el Viejo y Cortés para establecer un tratado de amistad y alianza, que no de vasallaje ni sometimiento, tratado de amistad y alianza entre Tlaxcala y Castilla. Le dio estatus de nación a Tlaxcala, le dio estatus de estado soberano para negociar de tú a tú con Castilla. A Tlaxcala no le impusieron vasallaje, sino que le dieron esta condición de igual a igual mediante un tratado de amistad y de alianza. 6ª escritura levantada en territorio mexicano hoy en día, cuando Moctezuma se somete al vasallaje de Carlos V con la intermediación de Hernán Cortés. Cuando se conocen, cuando Moctezuma está como subyugado, impresionado por Cortés, cuando piensa que es Quetzalcóatl que ha devuelto por su reino, cuando está seguro que pues si no se somete los van a destruir, cuando Moctezuma acepta someterse, Pedro Hernández levanta la 6ª escritura en territorio que será México hoy en día. Pero tiene que salir corriendo otra vez. También Pedro Hernández está en la noche triste y otro que también pierde el protocolo. Afortunadamente tenemos constancia porque en las cartas de relación y en los cronistas se hace mención de todas estas actas, pero el protocolo se perdió, igualmente abandonado en la misma fuga donde lo perdió el otro escribano Gutiérrez. Pedro Hernández también pierde su protocolo, así que no nos quedó constancia. Por eso sobrevive el de Veracruz, porque él se quedó allá. Diego Godoy más bien aquí se quedó. 7ª escritura. En la huida, antes de llegar a Veracruz, descubrió un lugar Hernán Cortés que le pareció correcto para fundar ciudad, y allí estableció lo que se llamó Segura de la Frontera, la actual Tepeaca, en Puebla. Mandó llamar, ahora sí, al otro escribano, Jerónimo Alanís, que estaba desocupado en Veracruz, para establecerlo ahí. Él es el que levanta el acta de fundación de Segura de la Frontera y lo deja en la propia nueva ciudad como escribano de ella. 8ª, otra de Pedro Hernández, y esta sí la conocemos, que esta es capital. Cortés sitia la Ciudad de México, como todos sabemos, la arrasa, captura a Cuauhtémoc y finalmente resulta vencedor. La destrucción de la ciudad y toda la mortandad que en ella ocurrió durante los 70 días de sitio, inmediatamente vencido Cuauhtémoc, al día siguiente llamó a su notario, a su escribano Pedro Hernández, en presencia del propio Cuauhtémoc y de varios dignatarios aztecas, para levantar un acta en el que se hiciese constar
que la destrucción de la ciudad y las muertes ocasionadas en ella fue por culpa de los mexicas, que habiendo sido ya aceptados como vasallos un par de años antes, en la sumisión de Moctezuma, se habían rebelado contra su legítimo señor, el rey de España, o rey de Castilla en términos de aquel tiempo. Ellos son los culpables y lo que ha pasado ha sido su merecido, fue por su culpa. Y para que no hubiese reclamo histórico, pensaba Cortés, ni reclamo de nadie, levantó esta acta de los vencidos ante su escribano. Esta fue el octava acta, esta sí se conoce y es una maravilla porque con ella va a justificar Cortés después, que a los 2 días va a mandar colgar a 80 y tantos indígenas que fueron de alguna manera identificados como los que directamente habían sacrificado en el templo a los prisioneros españoles. Así que mató 80 y tantos, más los muertos que había en la ciudad, más la propia destrucción de la Tenochtitlan, se va a justificar mediante un acta, una escritura notarial que levanta el escribano Pedro Hernández. Y cerremos esta parte ya para ir hacia el final, diciendo que como todos sabemos también ya la novena acta es la constitución o fundación del municipio de la Ciudad de México, ya en 1524, que se levanta ante la fe de otro escribano que llegó después, que se llama Juan Fernández del Castillo, que no participó en la conquista, pero él llegó ya simplemente a disfrutar las mieles de la nueva situación. 2 puntos más antes de terminar. Primero, ¿qué pasó con Diego Godoy? No es para que vean qué tipejo, ¿eh? Digo, no quiero decir nada de la medalla que van a dar por el nombre ese, pero bueno. Le hubieran puesto otro nombre, pero bueno, perdón mi atrevimiento, ¿eh? Pues miren, Diego de Godoy, además de que era, perdón Gerardo, perdón, ¿eh? Ya me hace cara, don Gerardo Aparicio me hace cara ya. Diego Godoy, además de que era el espía de Diego Velázquez, pues era medio pillín. Y no lo digo yo. Tenía pleito casado, bueno, mucho tiempo después, con Bernal Díaz del Castillo, este maravilloso autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que seguramente muchos de ustedes, todos de mi edad, leímos en la preparatoria o en la secundaria, ¿se acuerdan? Los demás abajo ya no, ya para nada. Que es un hombre que escribió maravillosamente bien, pero recuerden que escribe 50 años después de los sucesos, cuando ya es alcalde retirado de la ciudad de Guatemala, y se sabe que escribe o dicta su crónica en una taberna guatemalteca. O sea que entre copa y copa se echaba sus recuerdos. Pero Bernal Díaz del Castillo, en todo su libro, trae una constante que es la queja contra las vilezas de Diego de Godoy. Dice, cuando se pone suavecito, era un entrometido. Se metía en medio de todo y todo lo revolvía. Y lo acusa directamente de varias cosas. Primero, esta que se sabe que consta en muchos documentos. Diego Godoy se quedó en Veracruz y Hernán Cortés, como para deshacerse de él, lo mandó a la expedición de Coatzacoalcos. Fueron a ver qué había en Coatzacoalcos porque querían ver, pues, Coatzacoalcos, llegar hasta Villahermosa, el río Grijalva, en fin, los grandes ríos querían verlos. Y Hernán Cortés puso al mando de la gente a Gonzalo de Sandoval y le dijo, y llévate a Godoy, llévate a Godoy. Bueno, Godoy llegó y le encantaron las Indias. Y al lugar por donde pasaba, lugar que se levantaba a las Indias, a las mujeres pues indígenas. Y como tenía cierta jerarquía por ser el escribano, los soldados de a pie como Bernal Díaz del Castillo, que era vil tropa, se enemistó con él porque un día le dice Godoy a Bernal Díaz, oye tú, muchachito, a esas 4 indias que van pasando, encadénamelas y las traes. Oiga, pues no puedo hacer eso, son mujeres libres. Encadénalas y me las traes. Se hicieron de palabras y se dieron de cuchilladas. El escribano y el soldado, porque el soldado no quiso encadenar a 4 mujeres indígenas que iban pasando. Llegaron a lo que se llamó Tuxtepeque, que es el por Tuxtepec. Ahí se asentaron, fundaron ciudad. Y fue un escándalo porque el escribano Diego Godoy, cuenta en otra crónica, la de López de Gómara, en consorcio
con varios conquistadores, decidieron adjudicarse tierras y para ello, sin autoridad, con dinero de por medio, le pidieron a Diego Godoy que expidiera títulos de propiedad. Los primeros títulos de propiedad que hay en el istmo de Tehuantepec mexicano, los expidió sin autorización ni autoridad Diego Godoy mediante mordida de por medio. Y tercero, se enteró Hernán Cortés, montó en cólera, por supuesto declaró la ilegitimidad o nulidad de los títulos esos y de castigo mandó a Diego Godoy a lo que se llamaba entonces las Ibueras, a Honduras. Lo nombró comandante de un sitio que se llama Puerto Caballo y las crónicas son muy claras, a donde mandó a los 40 o 50 hombres malos, a los malos. Era la guarnición de castigo para los malos y el comandante de ellos era Diego Godoy y la política de Cortés fue muy clara. Ahí déjenlos y las crónicas cuentan las enfermedades y los ataques de los indios hicieron que todos murieran. Y ahí murió Diego Godoy, exactamente en esos lugares, en Puerto Caballos, en las hoy Honduras. Así que este es nuestro personaje, una fichita. Pero déjenme acabar con uno bonito que así debería llamarse la medalla, mira. Esa historia la conocen ustedes seguramente y la quiero traer a cuento porque hay que terminar de veras con el entusiasmo por la profesión que ustedes tienen, por la actividad social que ustedes desempeñan. Miguel López de Legazpi, que este es el gran personaje que debería ser la luz y enseña del notariado mexicano. Sí, han oído hablar de él, ¿verdad? Por supuesto, es el número uno. Fíjense bien, Miguel López de Legazpi es un vasco, nacido en Vizcaya, que viene a México muy joven y se dedicó toda su vida al oficio de escribano. Llegó a ser durante 28 años el escribano mayor de la Ciudad de México, es decir, el más importante de todos. El escribano directamente del virrey, del cabildo y, aunque había varios escribanos públicos, todos numerados, él era el escribano mayor. Presidía todos los exámenes para los nuevos escribanos, él supervisaba a todos, era el más afamado y respetado escribano público. Tenía, por supuesto, contactos con las altas esferas, era cuñado del primer obispo de Tlaxcala, Puebla, que es Fray Julián Garcés, y tenía un amigo muy cercano, un fraile agustino, de nombre Fray Andrés de Urdaneta, que lo quería mucho, eran muy amigos. Y Godoy, ya estoy con Godoy. López de Legazpi toda su vida, pues, mantuvo un claro prestigio social, que hace que la gente lo quisiera. Llegó un momento en que pues, los azares de la vida hacen que López de Legazpi se case, sea abuelo más adelante, tiene hijos, sea abuelo y enviuda. Las crónicas lo dicen muy bonito, estaba desocupado, no, yo creo que estaba deprimidísimo porque estaba recién viudo y lo entiendo perfectamente bien lo que puede sentir un hombre que está unido a una mujer casi 40 años y su mujer muere, escribano público y estaba depre. Y a Fray Andrés de Urdaneta, que era un monje marino cosmógrafo, el rey le acaba de comisionar que vaya a conquistar las islas Filipinas. Y Urdaneta dice, no, oiga, no, majestad, yo soy monje, yo soy fraile, ¿cómo cree? Pero le voy a recomendar a alguien. Y le recomienda a Miguel López de Legazpi, que en su vida, salvo el barco que vino a México 30 años atrás, en su vida había mandado un barco, en su vida había mandado soldados, mandaba a sus pasantes, ¿no? Y a sus amanuenses, pero en su vida había dado órdenes militares y yo creo que por ese estado de depresión que tenía lo convence Urdaneta, acepta la encomienda y se va a convertir este escribano novohispano, luz y gloria de la escribanía en México, se va a convertir en adelantado de Filipinas, almirante del mar Océano, gobernador y representante y visorrey del rey
en aquel territorio tan lejano, fundando primero la ciudad de Cebú y es el fundador de la ciudad de Manila, en donde está sepultado. Llevó para ello a hombres de la Nueva España, a criollos mexicanos y llevó también, como ustedes seguramente saben, a 300 familias tlaxcaltecas. Y ustedes conocen el tuareg, el lenguaje nativo filipino, es una mezcla de lenguas locales con tlaxcalteca mexicano, porque es el origen finalmente. Los tlaxcaltecas fueron allá también a fundar las Filipinas. Déjenme terminar con una frase que yo les pediría, si un día me lo aceptan. Esa es la que tienen que poner en letra de oro en sus colegios. Cómo se expresaban la gente en documentos públicos de lo que era para ellos Miguel López de Legazpi, que para mí es la frase más perfecta de lo que describe y de lo que debe aspirar un notario en México. Escuchen esto. Miguel López de Legazpi es un hidalgo reconocido, honrado, virtuoso y de buenas costumbres, de buen ejemplo, de muy buen juicio, cuerdo, reportado, un hombre que ha dado siempre buena cuenta de las cosas que se le han encomendado. Este es un notario. Muchas gracias por su atención.